Mis queridas amigas y amigos, un grato placer nuevamente estar junto a ustedes en esta semana y bueno, seguimos conversando y aprendiendo juntos de este maravilloso libro que es el Antiguo Testamento. Eh, Hoy vamos a revisar algunos capítulos, específicamente desde el capítulo 37 hasta el capítulo 41 del libro de Génesis. Hemos ya venido estudiando algunas historias bastante conocidas y continuamos en estas siguientes clases de estas semanas que se aproximan. Digo historias conocidas porque no me digan que no han escuchado las historias de Abraham, Isaac, Jacob, ¿cierto? Y por supuesto el cambio de nombre como vimos la semana pasada y conocemos ya quién es Israel. Y aprendimos también que ese Jacob, Israel, tuvo varios hijos, específicamente 12, ¿recuerdan? Eh, y conocemos entonces a partir de eso las 12 tribus de Israel, que es un poco la reivindicación de todas las promesas que Abraham recibió y que se concretan en su nieto y en los hijos de sus nietos. Se supone que esto debe continuar y debía seguir por siempre. Esto recuerden que no es una promesa que se termina con 2 o 3 generaciones, sino que Abraham fue bendecido para que todas las naciones y todas las generaciones fueran bendecidas. Ese era el gran objetivo. En algunos momentos esto podría haberse interrumpido por la iniquidad de la gente, por la desobediencia, pero en la mente del Señor, recuerden que Él siempre cumple sus promesas. Está su gran misión, recuerdan ustedes, Moisés 1:39, llevar a cabo la inmortalidad y la vida eterna del hombre. Esa es su gran misión. Y partió desde siempre, con Adán y con todos los profetas que vinieron. Pero con Abraham existió algo concreto, algo que está muy descrito en la historia. Y el Señor comenzó a poner algunas tradiciones, algunos conceptos muy sagrados para que la gente pudiese recordar estos convenios. Partiendo con generar buenas familias, casarse dentro del convenio, recuerdan que hablamos de eso la semana pasada, y entonces bendecir a las generaciones que venían. Partiendo con un matrimonio bien establecido y de esa manera entonces que la gente pudiera recibir las bendiciones prometidas. Recuerden ustedes que en la época antigua había un liderazgo muy patriarcal. Es así como conocimos que los hijos mayores de cada matrimonio recibían esta primogenitura. Recuerdan ustedes que hablamos, en este caso, la disputa que existió de los hijos de Isaac, me refiero a Esaú y a Jacob, y toda esta, entre comillas, confusión que hubo entre uno y otro, y la mamá interfiriendo para que su hijo menor recibiera estas bendiciones. A veces nosotros leemos estas historias y pueden venir algunos sentimientos a nuestra mente, a nuestro corazón un poco errados, porque no se trata de estar engañando o de haber hecho algo incorrecto para que Jacob finalmente recibiera esta bendición. La historia está contada de esa manera y la idea es que nosotros podamos tener un poquito más de una perspectiva más celestial, más eterna y entender de que detrás de estos relatos hay mensajes muy interesantes, a veces les quiero decir que si uno no está conectado con las cosas espirituales, es difícil captar algunos simbolismos específicamente que incluso nos llevan a los días de hoy. Hoy día esto no ha cambiado. Por ejemplo, Esaú, acuérdense que era mellizo con Jacob, pero él nació primero, tenía el derecho, por así decir, de esa época de la primogenitura. Pero su madre había recibido este mensaje de que el menor iba a presidir sobre el mayor. Y
Y ella no se quedó tan solo ahí, sino que ella fue viendo también en el transcurso de su niñez, de su vida, de las decisiones que ellos iban tomando, que por supuesto Jacob estaba más en sintonía con las cosas espirituales. Esaú, por otro lado, era un joven muy trabajador, pero que su mente y su corazón no estaban en las cosas espirituales. Y algunos actos que él hizo durante su vida fue justamente, él comenzó a demostrar que efectivamente estas cosas no eran importantes, me refiero a las cosas espirituales. Al extremo que ustedes recuerdan el relato de que finalmente él, llegando de trabajar, cambió por un plato de guiso, digamos, con su hermano, esta primogenitura. Yo no sé si eso fue exactamente como lo cuenta el relato, en realidad es irrelevante. Lo importante es que él despreció, él no estaba pensando en lo importante que era ese honor de poder, por así decir, llevar consigo las responsabilidades de su padre, si es que faltaba, de guiar a su familia, de ayudar a su madre, si es que en el caso que quedase viuda, ayudar a sus hermanos. Entonces todo esto que correspondía a la primogenitura, de recibir una porción mayor de la heredad, las responsabilidades físicas también temporales de su familia, eran cosas muy importantes, pero también un porcentaje importante de cosas espirituales que tenía que ver con liderazgo, con ejemplos, etcétera, etcétera. Bueno, esa era la costumbre de esos tiempos y la forma como ellos manejaban. Pero detrás de esto, si nosotros empezamos a ver una segunda, una tercera lectura, nos vamos a dar cuenta que detrás de todo esto que tiene que ver con la primogenitura, hay un simbolismo que nos lleva a lo que es lo más importante. Conversábamos con mi amigo Walter en un programa durante la semana en relación a este tema de la primogenitura y les contaba que debemos entender que Jesucristo es el primogénito del Padre. De alguna manera esto también nos ayuda a entender de que nuestro Padre Celestial puso sobre este hijo primogénito responsabilidades importantes. Y yo no voy a hablar de una doble heredad, porque en realidad las promesas estaban abiertas en forma completa. Todo lo que su padre tiene se lo da a su hijo. Y es una promesa también para nosotros, vamos a ver inmediatamente eso. Pero Él es el primogénito. Por lo tanto, el Señor, con esto de la primogenitura, quiso tratar de decir a cada padre que si tiene un hijo mayor, Él debe poner sobre él estas responsabilidades que son sagradas, de la misma manera como nuestro Padre Celestial pone en los hombros del Salvador estas responsabilidades, y que lo hizo muy bien. Entonces era una responsabilidad espiritual muy importante. Hay gente que, como Esaú, que desprecia esto, que no lo ve como algo importante, al extremo que lo llega a transar o a cambiar por un plato de comida. Pero detrás de eso también hay una enseñanza importantísima que está relacionada con los apetitos temporales, con las necesidades que a lo mejor hoy día tenemos y que ponemos como prioridad con respecto a las cosas que son más trascendentales y que son más espirituales, por cierto. ¿Cuántas veces nosotros en nuestro actuar cambiamos esto que es sagrado o las cosas que son sagradas por cosas que son temporales? Ya sea apetitos, ya sea elementos mundanos o riquezas o tanta cosa. Ustedes pueden hacer una lista de lo que podría asemejarse hoy día a un plato de lenteja, a un plato de guiso. ¿Qué es lo que realmente a veces nosotros optamos para poder cambiar cosas que son espirituales y fabulosas y eternas y trascendentales? Sabemos y creemos, y eso es fundamental, que después de esta vida hay algo más, que podemos nosotros recibir las bendiciones que nuestro Padre Celestial nos ha prometido. Estamos seguros de que esto es así. Y si estamos seguros que esto es así, no lo vamos a cambiar por cosas que son pasajeras y temporales, como ocurre hoy en día con todos, a veces con los jóvenes, con las señoritas, con los adultos. A veces tendemos a elegir
cosas que son más bien temporales y dejamos, insisto, las cosas que son trascendentales en segundo o tercer plano. Por lo tanto, la primogenitura es un simbolismo preciso y exacto de lo que tiene que ver con el Salvador. No es extraño también que incluso no tan solo los seres humanos entraban dentro de esa nomenclatura, por así decir, sino que también los animales. Ya vamos a ver cuando lleguemos ahí más adelante en la historia del Antiguo Testamento, vamos a reconocer que incluso los animales que eran los primogénitos, por así decir, de los carneros, de los animalitos que finalmente eran sacrificados y que tenían que tener ciertas características. Primogénitos, tenían que ser sin manchas, sin ninguna falla, y entonces se ofrecían como sacrificio, holocausto. Ustedes saben esto. A veces uno dice, pero ¿de qué estamos hablando? Bueno, todo esto está relacionado con el poner nuestra mente y nuestro corazón en las cosas que son importantes. En este caso, Jesucristo. Él es y debe ser nuestro enfoque. Y Dios desde siempre lo ha hecho así. Desde Adán ha puesto en la mente esto de poner nosotros en nuestra prioridad al Salvador. Entonces, así como los animalitos eran sacrificados con estas características de ser estos primogénitos, digamos, nosotros también tenemos que consagrarnos. Ahora, este ejemplo que se da de Esaú y de Jacob, que el menor de alguna manera se adelantó a la bendición del que debería haber recibido esa bendición, en este caso Esaú, también nos abre una cortina para saber de que en realidad no es que sea importante o súper importante que sea el mayor. Parece ser que nos está diciendo la Escritura y esta historia de que lo que realmente importaba era la dignidad y la fidelidad de las personas que reciben estas bendiciones. Más allá de ser el mayor, esta historia nos pone, y por eso la mamá, en este caso de los mellizos, estaba tan preocupada de que Jacob recibiera esta bendición. A lo mejor el relato lo cuenta como una forma de engañar al papá o de engañar a Dios o no sé, pero nos da a entender de que en realidad el menor también puede recibir esto, porque es más fiel. Y Esaú, siendo el mayor, puede perder estas bendiciones por ser duro de cabeza o ser desobediente. Entonces nos pone en esa situación de que no importa si es el mayor o el menor, lo importante es que sean fieles. Y tenemos la promesa de que si somos fieles vamos a recibir los galardones. Ahora, eso ocurría hace muchos años atrás, al principio de la historia, pero hoy día estas cosas también se dan en la iglesia de Jesucristo. Y esta primogenitura y estos convenios y esto que está relacionado con la lealtad, no tan solo para la familia directa, sino que también con Dios, está relacionado directamente con el sacerdocio. Si ustedes leen y se dan un tiempo en leer la sección 84 de Doctrinas y Convenios, se van a dar cuenta que todas las promesas que fueron recibidas por Abraham, por Isaac, por Jacob y por todos los profetas que de alguna manera se han metido dentro de estas historias fabulosas, vamos a leer en la sección 84 que todos nosotros, cualquier persona que sea fiel a los convenios que hace, especialmente con este sacerdocio, textualmente dice, quienes son fieles a estos dos sacerdocios, llegan a ser, y empieza a enumerar, hijos de Dada, por favor léanlo, no quiero adelantarles. Y esto es no tan solo para los varones, sino que hemos aprendido también que todas estas bendiciones y todos estos privilegios también son para las mujeres. Nadie está exento de estas bendiciones. Aquellos que hemos ido al templo sabemos que ahí no hay restricciones de género. Los varones y las damas tienen los mismos privilegios y las mismas bendiciones prometidas. Por lo tanto, quienes son fieles a esto que podría antiguamente decirle la primogenitura, pero hoy día podemos decir quienes son fieles a honrar el sacerdocio, vamos a poder llegar a recibir todo lo que el Padre tiene. ¿Y saben por qué?
Porque Jesucristo es el primogénito. Y Él es el heredero y el merecedor de todas estas bendiciones que han sido prometidas. Pero ¿saben qué? Con el amor infinito que Él tiene, ha hecho todo lo que ha hecho. Y Él nos promete que nosotros podemos llegar a ser coherederos de este primogénito, que es legítimo. Entonces, no tan solo Él recibirá, como ha recibido, todas estas bendiciones, sino que todos aquellos que nos ponemos en sus condiciones, llegamos a ser coherederos con Dios. Y eso, ahí las Escrituras tienen sentido cuando escuchamos: todo lo que mi Padre tiene os será dado. Y ahí no nos dice solamente a los mayores de cada familia o a tal o cual, no, sino que a todos. Y esto está relacionado con el Evangelio, está relacionado con el sacerdocio. Por eso es tan importante que el sacerdocio haya sido restaurado previo a la restauración del Evangelio. Y ahí las promesas entonces se derraman para todos. Hemos hablado de la primogenitura, pero también podemos hablar de que incluso Israel llega a ser el pueblo primogénito para Dios. Fíjense ese detalle, que también es un simbolismo muy bonito. Por lo tanto, ese pueblo llega a ser el pueblo escogido por Dios. Y como pueblo, Dios ha tratado de juntarlo y darle las bendiciones para que pueda, por supuesto, recibir todo lo que su Padre ha prometido. En ocasiones esto no ha sido posible por los pecados, por la iniquidad, por la desobediencia, pero sabemos que en estos tiempos, en esta última dispensación del cumplimiento de los tiempos, este Israel será recogido. Y nosotros somos protagonistas de este recogimiento. Y deberíamos ser trabajadores para ayudar a recoger Israel y que podamos todos recibir estas bendiciones prometidas. Por lo tanto, todo lo que hemos hablado y lo que estamos hablando en el Antiguo Testamento tiene una directa relación con lo que hoy día nosotros vivimos en esta iglesia restaurada. Es la misma iglesia, son los mismos principios, los mismos conceptos. A veces nos desviamos un poquito o nos nublamos con algunas historias que pueden ser incluso absurdas. ¿Por qué eso ocurrió así? ¿O por qué pasó esto? No se preocupen de los detalles. A veces yo podría decir hasta la mamá de Jacob y Esaú, a lo mejor en una forma incorrecta, hizo cosas que a lo mejor ella pensaba que debería hacer. No lo sé, no importa. Lo importante es recordar que Isaac bendijo a Jacob. Y después cuando llegó Esaú, él dijo: pero ¿cómo si tú no me has bendecido? Él tiene que haberse dado cuenta que la bendición fue dada para Jacob. Y él lo dice en un versículo, bueno, él ya fue bendecido y ahí está. Él podría haber revertido eso y haberlo arreglado. Pero eso nos da a entender de que en realidad quien recibió las bendiciones era el que realmente lo merecía. Incluso después dice que Esaú lloró y se arrepintió, no sé si se arrepintió correctamente, pero él lloró de esa impotencia de no haber podido hacer las cosas en el momento que le correspondía. Pero bueno, lo que quiero tratar de decirles en este minuto es básicamente que no se confundan ni no se preocupen de algunos detalles que son propios de las culturas que se vivían antiguamente, pero vayan al centro del mensaje, vayan al origen, a lo que el Señor ha querido decirnos con todas estas historias. ¿Y saben qué? Cuando vamos en busca de eso, nos vamos a encontrar con la sorpresa que siempre la figura de Jesucristo está ahí, para que nosotros miremos y sea el único nombre por el cual nosotros trabajemos. Y no es extraño que nosotros somos miembros de la iglesia de Jesucristo, de los santos de los últimos días, por causa de que le seguimos a Él y queremos recibir todos los galardones que fueron prometidos desde siempre, porque Él es un Dios, Él es el primogénito del Padre y nosotros somos coherederos en la medida que cumplimos los convenios. Y por favor no olviden de leer la sección 84 de Doctrinas y Convenios.
Y aquí estamos. Ya vimos lo que pasó con Abraham, ya vimos lo que pasó con Isaac, historias preciosas. Ya vimos lo que pasó con Jacob y con su hermano y toda esa disputa. Y este cambio de nombre, que lo vimos la semana pasada y que es trascendental. El que entendamos que entramos a una etapa nueva. Y Dios quiso decirle a Jacob que Dios prevalezca. ¿Recuerdan? Que Dios prevalezca en ti. Que todo lo que tú hagas esté acorde con lo que Dios espera de ti. Ahora, este Jacob tuvo diferentes hijos, tal como lo habíamos visto, y después de haber trabajado muchos años por su esposa amada, pasaron 7 años, pasaron 7 más, y sabemos la condición que tenía Raquel, pero finalmente tuvo un hijo, un amado hijo, que por supuesto venía de su amada Raquel. Ya tenía otros hijos con las mujeres que vimos la semana pasada, pero algo especial ocurrió con ese hijo. Me refiero a José. Él, siendo muy joven, recibía atenciones de su padre por razones obvias. Y a veces yo quiero decirles que como padre no es que uno tenga preferencias por uno o por otro, sino que uno tiene alegría y tiene una tranquilidad en el corazón cuando los niños hacen las cosas que corresponden. No quiere decir que incluso cuando algún hijo hace algo incorrecto uno lo quiere menos o qué sé yo. Pero lamentablemente dentro del plano de la disciplina uno tiene que estar dando y prefiriendo, ojo con esa palabra, que es un poco injusta a veces, a los jóvenes o a los niños, a los hijos que están haciendo lo correcto. Hay escrituras en el libro de Mormón que dice que Dios no hace acepción de personas. Por supuesto que no hace acepción de personas. Pero después dice, pero Él beneficia a los que cumplen los mandamientos. Por lo tanto, no es que bendiga porque le tiene mejor a alguien que a otro, sino que porque es parte de la ley, es parte del proceso en el cual estamos caminando. Y de hecho Dios dejaría de ser Dios, dice también el libro de Mormón, si hace cosas que no corresponden a lo que es la ley y la justicia. Por lo tanto, en la figura de Jacob con respecto a sus hijos, obviamente él tenía una atención especial a José, primero porque era el hijo de su amada Raquel, pero también porque él era un joven cercano a las cosas espirituales. Y eso en el ambiente probablemente se veía como si él tuviera preferencia por él. Así lo dicen las escrituras. Y yo no quiero justificar lo que aquí en las escrituras dice, pero de alguna manera debemos entender que cuando las cosas andan bien con el Señor bendice. Y eso a veces alrededor produce cierta envidia, hay personas que podrían decir que injusto lo que está pasando con esta persona. ¿Por qué está recibiendo más atención o más, no sé, bendiciones que los que otros reciben? Pero bueno, ahí hay una fotografía que podemos tomar y vemos a hijos mayores, a hermanos que están mirando todo esto y estamos mirando prácticamente un joven adolescente, un joven de 17 años, que ya vestía ropajes que parece que traían también alguna envidia de sus hermanos. Y cuando hablo de este ropaje, volvemos a meternos en el mismo tema que hablábamos hace 2 minutos, que está relacionado con la primogenitura. Parece que él también recibió esta primogenitura y de hecho era uno de los hijos menores de los 12. Pero ¿qué pasaba? Sucede que Rubén, que era el hijo mayor, y vamos a ver eso en los próximos capítulos de Génesis, cuando pasemos a otros libros más adelante del Antiguo Testamento, que Rubén no se portó muy bien y tuvo algunas conductas muy deplorables en términos personales. Por supuesto,
no vamos a entrar en detalle porque lo vamos a ver más adelante, pero Rubén perdió esa condición de lealtad con las cosas de Dios. Por lo tanto, no es que alguien le haya sacado esos privilegios como era la primogenitura, sino que al final uno mismo es el que da un paso al lado y cambia esta primogenitura por un plato de lentejas. Por lo tanto, Rubén salió de este privilegio, estoy hablando en la antigüedad, y entonces en ese punto legalmente quien debía recibir la primogenitura era el hijo mayor de la siguiente esposa. Y en este caso era el hijo mayor de su amada Raquel. Y por eso José entonces recibe esta primogenitura, y entonces los hermanos parece ser que no lo podían entender. ¿Cómo puede ser que este hijo menor, este hijo chico, este hijo de repente medio, no sé, inmaduro, podría ser el beneficiario de tantas bendiciones? Desde el capítulo 37 lo describe muy bien, y solamente voy a leer un par de versículos para que ustedes tengan la figura completa de la historia, pero eso es un poco lo que está sucediendo ahí. Entonces, para ubicarnos en el lugar donde ellos vivían, el primer versículo nos dice exactamente que él estaba, me refiero a Jacob, viviendo en esta tierra de Canaán. Tierra que después se va a repetir y vamos a descubrir muchas historias con respecto a este lugar. Ya les dije que tenía 17 años José, y era una persona que trabajaba y ayudaba en la familia y compartía con sus hermanos, tal lo dice el versículo 2. Y lo otro interesante que podría ser mirado de una manera, tiene una doble lectura, digamos, porque al final del versículo 2 dice: e informaba José a su padre de la mala fama de ellos. Era como el que le llevaba los cuentos o las historias o los malos hábitos que sus hermanos tenían. Entonces iba donde Jacob y le decía, bueno, a Israel en este caso, y le decía: mira, mi hermano tanto estaba haciendo esto. Entonces, de alguna manera, él también tuvo una cercanía con su padre, y él en eso también veía que él trataba de hacer las cosas bien. Y ustedes saben que cuando hay una familia, los hijos que son un poco rebeldes siempre están haciendo las cosas fuera de los ojos de los padres, obviamente. Y a veces es muy mal visto dentro de los jóvenes, cuando hay alguien que va donde el papá y le dice: mira, pasó esto, esto y esto otro. Y a lo mejor los hermanos se van a enojar, como diciendo: ¿cómo puede ser que tú nos vas a delatar con nuestro papá? Pero bueno, eso hablaba también del buen corazón que él tenía. Él quería que el papá supiera qué estaban haciendo sus hermanos. En lo que dice el versículo 3 es justamente que el amor de Israel a su hijo era muy grande porque lo había tenido justamente en su vejez. Recuerden que su esposa, en este caso Raquel, era estéril también. Y le hizo una túnica de diversos colores. Esa túnica también es muy interesante, que ustedes pueden estudiar de qué se trata, pero estábamos hablando recién que está muy asociado a lo que era la primogenitura. Y esta vestimenta también podemos hablar un poquito de eso, y hay mucho simbolismo detrás de eso. Él había sido vestido con un ropaje especial, para que no tan solo la gente viera, sino que para que también él supiera la responsabilidad que tenía con Dios, con su padre y con su familia. No sé, hoy día podríamos pensar que también nosotros llevamos consigo un ropaje especial, una ropa especial que nos hace recordar quiénes somos o cuáles son los actos que deberíamos evitar. Ustedes saben a qué me refiero. Y ahí está la acción del versículo 4, que los hermanos, al ver lo que ocurría con este trato entre Israel, su padre, con él, dice, le aborrecían, qué terrible, y no podían hablarle pacíficamente. Ahora, todo eso se incrementó cuando José comenzó a tener algunos sueños. Y en estos versículos, desde el 5 para adelante,
José comenzó a contar algunos sueños que había tenido. Y estos sueños reflejaban ciertas historias que eran un poco, eh, digamos, absurdas para sus hermanos, porque prácticamente lo dejaban a él, José, como un líder de todos. Y por supuesto, después de escuchar estos sueños, la envidia y dice la escritura específicamente que lo comenzaron a aborrecer mucho más que antes que le contara estos sueños. E incluso le decían ellos, ¿reinarás tú sobre nosotros y te enseñorearás sobre nosotros? Y reitero, y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y de sus palabras. Y los hermanos, dice el versículo 11, le tenían, adivinen qué, envidia. Mas su padre reflexionaba sobre eso, dice el versículo 11. Y es probable que ustedes hayan escuchado parte de esta historia que tiene ribetes que son muy delicados y terribles, digamos. Y ahí entonces se le da a entender a José que sus hermanos estaban pastoreando las ovejas en diferentes lugares y entonces el padre le manda a José para que vea qué pasa con sus hermanos y pueda traerle algún informe con respecto a esto. Entonces José va a buscar, le pregunta a alguien si ha visto a sus hermanos y finalmente llega a un lugar específico donde efectivamente ellos estaban. Pero lo que ocurre en el versículo 18 es muy importante que lo notemos. Y cuando ellos lo vieron lejos, me refiero a José, los hermanos, antes que llegaran cerca de ellos, y ahí ocurre algo que se repite aún hoy día en muchas circunstancias. Conspiraron contra él para matarle. Qué difícil es ver que dentro de una familia incluso puede existir una envidia, odio, no sé, a su hermano que pueda instar y pueda poner en la mente y el corazón de esta gente que finalmente atenten contra la vida de alguien que lleva su misma sangre. Y claro, y lo llamaban burlescamente y dice, mire, ahí viene el soñador, versículo 19. Alguien dijo, bueno, matémosle y echémosle en una cisterna. Y diremos, alguna mala bestia lo devoró y veremos qué será de sus sueños, dice, sarcásticamente. Rubén, que era el hermano mayor, de alguna manera poner un poco de cordura a estos hermanos un poco rebeldes, oyó esto, lo libró de sus manos y dijo, no lo mataremos. Y les dijo Rubén, no derramaréis sangre, echadlo en la cisterna que está en el desierto y no pongáis mano sobre él, para librarlo así de sus manos, para hacerlo volver a su padre. Y sucedió que cuando llegó José a sus hermanos, ellos despojaron a José de su túnica. También esto es muy simbólico. La túnica de colores que llevaba puesta. Esto también tiene un significado espiritual, digamos. El despojar a quien tiene esa autoridad y este privilegio. Despojarlo al sacarle esta túnica. Y tomaron y le echaron en la cisterna, mas la cisterna estaba vacía, no había en ella agua, dice. Entonces, versículo 26, Judá, que era otro de los hermanos, y este nombre es muy importante porque también tiene un simbolismo muy interesante, lo vamos a ver al final. Judá dijo a sus hermanos, ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámoslo a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque es nuestro hermano y nuestra carne. Y sus hermanos estuvieron de acuerdo con él. O sea, básicamente vender a José a los ismaelitas, dice aquí. Estamos hablando descendientes de Ismael, ¿recuerdan? Primer hijo de Abraham. Y cuando pasaban los mercaderes medianitas, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata. Y estos llevaron a José a Egipto. 20 piezas de plata.
Hay muchos simbolismos, hay muchas semejanzas y aprovecho de adelantarles esto, especialmente con la vida del Salvador. José es una persona que podríamos decir es a imagen y semejanza de Jesucristo. Fíjense todos los elementos que ocurren en este relato porque vamos a recordar muchos de ellos en un instante. Y Rubén volvió a la cisterna, Rubén, el hijo mayor de Israel, y no halló a José dentro, y rasgó sus vestidos. Y volvió a sus hermanos y dijo, el joven no aparece. Y yo, ¿dónde iré yo? Entonces tomaron ellos la túnica de José y degollaron un cabrito de las cabras y tiñeron la túnica con sangre. Eso definitivamente para hacer creer, cuando llegasen donde el papá, de que algún animal salvaje lo mató. En el libro de Mormón, el capitán Moroni proporcionó información adicional sobre la túnica de José, que no aparece en la Biblia. Explicó que los hermanos de José destrozaron su túnica y que se conservó una de las partes. Más adelante, Jacob, el padre de José, profetizó que la parte restante de la túnica simbolizaba un resto de la simiente de José, que sería preservada por Dios. Los nefitas y los lamanitas, en el libro de Mormón, era un resto de la posteridad de José. El Señor prometió que el linaje de José no perecería jamás mientras durase la tierra. Cuando Jacob se enteró de este acontecimiento, estamos en Génesis, en el capítulo 37, versículo 34, obviamente estaba muy triste. Ocurrió un hecho acá en el versículo 34 muy significativo, que rasgó sus vestidos, dice, y puso cilicio sobre sus lomos. Y estuvo de duelo por su hijo muchos días. Qué tristeza más grande para ese padre, saber que ese amado hijo de su amada Raquel, él pensaba ya no estaba con él. Se levantaron todos sus hijos, dice el 35, y todas sus hijas para consolarlo, mas él no quiso recibir consuelo. Y dijo, porque yo enlutado descenderé hasta mi hijo, al Seol. Y lo lloró su padre. Bueno, para que termine la historia y puedan saber qué ocurrió, al final del capítulo 37 dice que los madianitas lo vendieron a Egipto, a Potifar, recuerden ese nombre, oficial de Faraón, capitán de los de la guardia. ¿Ok? No olviden, Potifar. En el capítulo 38 hay un relato que se los voy a dejar de asignación, pero les adelanto nada más que tiene que ver con lo que pasa con Judá y Tamar, su nuera en este caso. Aprendemos un poquito lo que tiene que ver con el matrimonio por liberato. No sé si ustedes han escuchado eso, pero yo les insto a que vayan al estudio de las Escrituras, a la ayuda de las Escrituras que se encuentra ahí en la página web de la iglesia o en su aplicación en el teléfono. Y vayan ahí a la explicación que hay en el capítulo 38 de Génesis. Básicamente se habla de algunos hijos de Judá y entonces este matrimonio por liberato está relacionado con que cuando moría un esposo, la viuda se podía casar con el hermano que venía, digamos, y todo lo que significaba en términos de hijo, todo se hacía en función del hermano fallecido. Y esto también era una forma de proteger y salvaguardar a la viuda, digamos, en este caso. Pero también se ve el caso ahí de que la muerte de este otro hermano también que murió y bueno, ella quedó en una circunstancia diferente y ustedes, insisto, pueden leer el relato que se encuentra en el capítulo 37. Aquí entonces tenemos la figura de un José, que vamos a comenzar a ver la estructura de este ser humano, digamos. A mí me encanta comenzar a hacer perfiles de los diferentes personajes que aparecen en las Escrituras.
Y el perfil de José realmente es uno de los personajes para mí favoritos, porque son personas que uno los pone en diferentes situaciones y uno saca enseñanzas que son realmente extraordinarias. Bueno, el gran ejemplo de las Escrituras sin ninguna duda es Jesucristo, pero José nos da un ejemplo espectacular, que a pesar de todas las circunstancias que pueden ocurrir a su alrededor, él siempre se mantuvo en una línea, teniendo claramente cuál es su posición, cuáles son sus responsabilidades, cuáles son sus valores, cuáles son sus compromisos, dónde él quiere llegar. Esa visión espiritual, entiendo por los actos que vemos de José, lo tenía muy claro. Y lo podemos atribuir sin ninguna duda a la enseñanza de sus padres. Y usando el albedrío correctamente, optando correctamente y nunca perdiendo la oportunidad de seguir eligiendo, porque sabemos que cuando uno elige bien, tiene la gran bendición de seguir optando en los siguientes pasos con respecto al albedrío. Cuando elegimos mal, este albedrío comienza a restringirse porque estamos recibiendo las consecuencias de nuestras acciones. Entonces José es un gran ejemplo, que es un desafío para todos poder estudiar su vida y aprender de él. Ya sabemos entonces que Potifar, estamos en el capítulo 39, lo llevó después de haberlo comprado a estos ismaelitas. Pero hay una frase que a mí me encanta y que tiene también una doble o tres lecturas. Me refiero al versículo 2. Mas Jehová estaba con José. Ahora yo digo, qué suerte para él que Jehová esté con él. ¿Y qué pasa con otros? ¿O es solamente un beneficio que José tenía? ¿Se fijan que hay una lectura diferente? No. Yo quiero decirles que Jehová está con todos. Pero el gran detalle es que muchas veces nosotros ponemos a Dios en una prioridad incorrecta. Y no atendemos a sus palabras y no obedecemos sus palabras. Por lo tanto, cuando yo leo, mas Jehová estaba con José, yo también podría decir, y José estaba con Dios, en su mente, en su corazón. Y fue varón próspero, dice el versículo 2, estoy leyendo ahí, y estaba en la casa de su amo, el egipcio. Entonces, no pierdan de vista esto, porque la historia completa de José nos refleja que efectivamente Jehová siempre estuvo con él, pero también que José estaba con Dios. Ahora, cuando tenemos esta relación con Dios, no tan solo nosotros somos beneficiarios de esto, sino que incluso que la gente que está a nuestro alrededor puede sentir que nosotros también estamos cerca de Dios. Y no fue la excepción con el amo que estaba con José. Porque él vio, dice en el versículo 3, que Jehová estaba con él. Y que todo lo que él hacía, Jehová hacía prosperar en su mano. ¿Cuántas veces también nos hemos relacionado con personas que sabemos que están cerca de Dios? Y más allá de las cosas materiales, pero podemos ver gente que está cerca de Dios, que prospera en su vida. Que no estoy diciendo con esto que a lo mejor no tenga dificultades, problemas o desafíos, pero que en el largo plazo siempre reconoce uno desde afuera como espectador que prospera en el buen sentido de la palabra. Insisto, no estoy hablando tan solo de las cosas materiales. Esa es la figura, esa es la situación que pasaba con José. Y por eso este amo tenía una muy buena relación con él, por causa de que sabía que era digno de confianza, por ejemplo, que era una persona honesta, que era una persona que estaba cerca, insisto, de Dios.
Y entonces dice que hacía yo José gracia ante sus ojos, y fíjense un detalle, y le servía. Interesante también esto. La confianza que se da cuando hay una persona que está dispuesta a servir y uno puede ver que ese servicio es honesto y sincero. Entonces, al ver estas características, él no halló nada mejor que hacerle mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Entonces, al ver a este joven que era digno de confianza, no halló nada mejor que entregarle esta mayordomía y estas responsabilidades en su casa. En su casa, que me imagino que cualquier persona es lo que más, digamos, lo que más cuida. Ustedes saben, cuando ustedes han tenido que ingresar a alguien en su hogar, lo primero que pasa por su mente es ojalá que sea honesto, ojalá que haga las cosas bien, que no sé. Estoy hablando incluso con un trabajador que puede entrar a nuestro hogar a revisar una cañería o un jardinero, lo que ustedes quieran. Lo que primero uno piensa en la honestidad de esas personas. Imagínense para hacerse cargo de todo. Por lo tanto, este solo versículo define de que efectivamente José era digno de confianza. Fíjense cuál fue el milagro de relacionarse con José. Estoy pensando en el amo. Estoy en la perspectiva del amo. Me relaciono con este joven, le doy la asignación, comienza entonces a andar todo bien. Y fíjense el versículo 5. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio. Y me encanta esto. A causa de José. Hermanos, cuando ustedes están haciendo las cosas correctas, donde quiera que ustedes anden, el Señor bendecirá también esos lugares. Incluso las personas. Cuando la gente fiel camina por el mundo, ese mundo se beneficia por causa de la persona que está cumpliendo. El ejemplo más directo y más gráfico lo tenemos, por ejemplo, con los misioneros. Estos misioneros que cumplen desde que se despiertan en la mañana, hacen sus oraciones, leen las escrituras, tienen una reunión de compañerismo y salen a buscar a estos elegidos, donde quiera que ellos vayan. Esos lugares son bendecidos por causa que los misioneros están ahí. Si golpean una puerta y van a la casa de un miembro, estos miembros a veces tienen una asignación de darle comida, por ejemplo, a los misioneros. Estoy seguro que esas familias son bendecidas. Estos investigadores que reciben a los misioneros en sus casas y comienzan a darle las charlas, esas familias son bendecidas a partir de ese minuto, por causa de estos misioneros. Por lo tanto, para mí no es extraño de que este José, por su servicio y por su dignidad, la casa comenzó a también ser, la casa del amo empezó también a ser bendecida. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía. Fíjense qué interesante. Así en la casa como en el campo. Por cierto que sí. Por cierto que sí. Dios no hace acepción de personas, pero bendice a aquellos que cumplen. Por lo tanto, si queremos ser una prioridad para Dios, tratemos de hacer las cosas correctas, porque sin duda, si eso ocurre en nuestras oraciones, tendrán también una prioridad para que Dios las escuche. Y en el versículo 6, lo mismo que hemos estado conversando, y dejó todo lo que tenía en manos de José, y con él no se preocupaba de nada más que del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. Bueno, eso es un dato adicional. Era un joven muy apuesto. Y me imagino que lo pone ahí porque viene una historia que ustedes probablemente ya han leído y han conocido y está relacionado con esto. Pero me
detengo, imagínense ustedes cómo la vida de este amo cambió, producto de la llegada de José a su casa. Todo, él no se preocupaba absolutamente de nada. Todo marchaba como a la perfección en la administración de José. Pero las cosas no pueden ser tan maravillosas y siempre hay desafíos. Y para esos desafíos tenemos que estar muy alertas y muy pendientes. Imagínense ustedes el gran problema que existió acá y la confusión y el drama. Y aconteció que después de esto, dice, la esposa de su amo puso sus ojos en José y le dijo, sin rodeos, acuéstate conmigo. Imagínense cómo tiene que haber sido esa situación, qué angustia, qué incómodo, qué terrible tiene que haber sido para este joven que era, por supuesto, un joven que quería hacer las cosas bien. Y él no quiso y dijo a la esposa de su amo, he aquí que mi amo no se preocupa conmigo de lo que hay en casa y ha puesto en mis manos todo lo que tiene. Él reconocía que él era digno de confianza de su amo. Aquí también hay una cantidad de simbolismos enormes que ojalá que ustedes, cuando yo estoy leyendo esto, ustedes en su mente vayan viendo de que aquí hay más que la lectura y esta historia, hay muchas otras cosas. Una de ellas, por ejemplo, es que díganme si ustedes no son personas de confianza de nuestro Padre Celestial y que el Señor nos ha dado ciertas mayordomías y que nos ha entregado bendiciones y Él confía en nosotros. Y entonces cuando viene unas circunstancias tan terribles como esta, nosotros tenemos que pensar si efectivamente podemos ser desleales con quienes nos han dado toda la confianza. Y él entonces pensó inmediatamente en su amo. Él tiene confianza en mí. ¿Cómo voy a hacer algo tan incorrecto? No hay otro mayor que yo en casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti. Por cuanto tú eres su esposa, le dice. Y aquí viene una frase que estoy seguro que ustedes la han escuchado en clases y en discursos. ¿Cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? Se fijan que no tan solo pone al amo arriba de él, sino que también a Dios. Por lo tanto, él estaba muy bien enfocado. Y bueno, y me imagino que esta situación, así lo describen los siguientes versículos, se repitió una y otra vez. Tiene que haber sido muy incómodo esta situación. Y ya pasaba un día más y al otro día nuevamente esta mujer comenzaba a tratar de seducirlo. Y bueno, cuando ya vio que esto no era factible, ella empezó probablemente a tener sentimientos de frustración, de rabia, de impotencia, no sé qué otro epíteto. Y en su mente entonces comenzó a planear cosas que fueron muy perjudiciales en este punto para José. Y bueno, ustedes saben exactamente lo que ocurrió. Ella hizo toda una escena que para la gente que estaba ahí se podía interpretar como que José quiso aprovecharse de ella. Y después de tomar una prenda de vestir de él, ella hace la escena de que este hombre vino, trató de aprovecharse de mí y miren, yo tomé esta ropa y qué sé yo, esto lo tengo como una prueba de que él vino, qué sé yo. Estamos hablando de la esposa del amo. O sea, nadie tampoco iba a poner en duda su argumento, que por supuesto era falso. Entonces, dice el versículo 17, le habló ella las mismas palabras. Estamos hablando que ella ya se enfrentó a su esposo. Y le dijo, el siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme. Y ahí está entonces una acusación directa a José. Yo me imagino cuando este amo escuchó esta versión de la dama, la reacción que tiene que haber tenido. Ahora, están los hechos tal como ocurrieron,
y también están los hechos que podrían haber ocurrido. Y entonces están finalmente las conclusiones que nosotros como lectores de esta historia podemos sacar a partir de los hechos que ocurrieron. No sé si me explico exactamente, pero déjenme decirle un par de cosas. Versículo 20 dice, y tomó su amo a José y le puso en la cárcel, donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Aquí me gustaría decir un par de cosas que desde que partió esta historia hace muchos años atrás, cuando la leí por primera vez, pero debemos ponernos en el lugar exacto de los hechos. Fíjense, aquí estamos hablando de un intento de abuso del mayordomo a la esposa del dueño de casa. Les quiero recordar que el dueño de casa es nada más y nada menos que el jefe de la cárcel. No sé cómo le llaman en los diferentes países. En mi país se llama el alcaide. Alcaide, sí, no me estoy equivocando. El jefe de gendarmería. Tampoco no sé cómo se llama, insisto, en sus propios países. Pero ¿se imaginan ustedes el carácter de ese jefe? No creo que tiene que haber sido un hombre suave, de palabra liviana, o estamos hablando del jefe del lugar donde están los personajes más malos de ese lugar. Por lo tanto, debía haber tenido un carácter bastante fuerte y muy resuelto en sus decisiones. Yo creo que nadie hubiese querido llevarle la contra a este Potifar por causa del cargo que él tenía. Imagínense ustedes a José, que intentó, se supone, según el relato, abusar de su esposa. Y este hombre va y lo pone en la cárcel. Ese solo acto a mí me da a entender de que en realidad Potifar sabía la esposa que tenía. Porque en el estricto rigor, como siempre digo, ese hombre, si hubiese creído el relato tal cual como su esposa se lo estaba diciendo, ese hombre tenía los minutos contados y probablemente él habría sido ejecutado en ese instante. El hecho de tomar a ese joven, José, y ponerlo en la cárcel era una señal de que en realidad él estimaba a José. Él lo había conocido durante todo el tiempo que se había relacionado con él. Por lo tanto, tampoco él podía decirle, mire, ¿saben qué? Está esta acusación, no te preocupes, no le hagas caso. Él tenía que tomar una determinación. Él era el jefe de la cárcel, era un hombre rudo, era un hombre decidido. Y ante esa acusación, él no podría haber dejado a José sin ningún castigo. Probablemente tenía que haber habido alguna investigación, algo, no tengo los detalles, pero el hecho de haberlo puesto en la cárcel era un acto que decía, el relato de mi esposa no es tal cual lo estoy escuchando. Y también hablaba de la buena imagen que tenía de José. Y el siguiente versículo recalca el concepto que hemos venido viendo desde el principio de este capítulo. Mas Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia ante los ojos del jefe de la cárcel. ¿Me explico? Entonces ahí está descrito que él tenía una buena imagen y a pesar de lo triste y lo grave de la situación, yo podría decir, Potifar le creyó. La importancia de hacer lo correcto, porque aún en los momentos más difíciles, el Señor nunca nos abandonará. Y eso es como gran total, es muy importante que se entienda en esta historia.
hay mucha injusticia en este mundo, hay muchas circunstancias en que a lo mejor nos vemos expuestos, pero si somos fieles, contaremos con la ayuda del Señor y vamos a recibir las misericordias que Él siempre está dispuesto a dar. Y así se ve que en el versículo 22 dice que el jefe de la cárcel entregó en manos de José a todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. Llegó a ser incluso un líder de esos lugares. Lo tuvo en la cárcel por todo lo que significaba la acusación, pero aún así él seguía beneficiando a este joven porque era un joven digno de confianza. No atendía el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban en manos de José, porque Jehová estaba con él y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Que levante la mano alguien que le gustaría estar en esta condición, que cualquier cosa que uno haga, Jehová lo haga prosperar. Sería realmente extraordinario. Independientemente las circunstancias, independientemente las cosas que nos estén ocurriendo, ya sea que estemos en una playa paradisiaca disfrutando del sol maravilloso, o estemos a lo mejor en una condición de enfermedad o con alguna pérdida de un familiar, etc. En cualquier circunstancia de nuestra vida, creo que lo más extraordinario es tener la compañía del Señor y que Dios nos haga prosperar donde quiera que estemos. Insisto, esa prosperidad no necesariamente tiene que ver con las cosas materiales, sino que tiene que ver con nuestra vida en general, con el camino que llevamos hacia la vida eterna. En los siguientes capítulos 40 y 41 se ve la historia de lo que ocurre con José en la cárcel y las experiencias que él vivió. Recuerden que él estaba con Dios, haciendo las cosas correctas, independientemente donde estuviese. Estaba en la casa de su padre con sus hermanos, él trataba de ser el mejor, obediente, a veces disputando con sus hermanos producto de la envidia de ellos. Fíjense dónde terminó esto. Después llegando a la casa allí en Egipto con este Potifar, viviendo un momento de mucha felicidad, me imagino, siendo el mayordomo de su casa y encontrándose con esta situación terrible con la esposa. Después de esta calumnia, después de este gran show que se hizo en contra de él, finalmente él llega a la cárcel. Sin embargo, Potifar sigue confiando en él y le da ciertas responsabilidades. Pasaron muchos años, yo creo que esto no fue ni un mes ni 2 meses, ustedes pueden ver después los comentarios y ver y juntar los años, que no fue poco, digamos. Les quiero contar que todo esto partió cuando él prácticamente tenía 17 años, un adolescente. Pasaron muchos años, por cierto, y después aquí siguen juntándose los años, pero él tiene que haber estado bastante tiempo también en la cárcel con estas, si bien es cierto, responsabilidades, pero al fin y al cabo estaba en la cárcel, ¿no? Él no tenía tantos privilegios como una persona que estaba libre. Tuvo una experiencia con 2 personas que se ve perfectamente en el capítulo 40, que ustedes lo pueden revisar, especialmente con un copero y un panadero. Y él entonces tuvo la oportunidad de interpretar ciertos sueños. Esta interpretación, por cierto, estaba relacionada con la cercanía que tenía con Dios. Y entonces uno de ellos soñó ciertas cosas, el otro otra, y él interpretó cada uno de los sueños, y que por supuesto se dio exactamente como él le había dicho. Uno salvando su vida y saliendo de la cárcel, y el otro lamentablemente siendo ejecutado. Esto tiene que haber sido noticia de todo el lugar. Me imagino que no había preso que no sabía los detalles de lo que había ocurrido. Y bueno, lo que ocurrió después en el capítulo 41 se da que ahora el faraón había tenido un sueño. Y este sueño, bueno, ustedes lo pueden leer con detalle, es probable que lo hayan leído en alguna ocasión, pero era un sueño bastante particular que, por supuesto, el faraón quedó muy
quedó muy atento a esta experiencia. Y ahí en donde entonces aparece este copero que anteriormente había sido también, se había relacionado con José. Y entonces le dice, ¿sabe qué? Yo conozco a alguien que podría eventualmente interpretar este sueño. Y bueno, la historia concluye en que finalmente fue traído José para interpretar este sueño. Y entonces aquí se genera una historia muy conocida que está relacionada con... no voy a contar los detalles del sueño, ustedes lo leen por favor, pero que en síntesis se hablaba de que esta región, toda la región, iba a tener 7 años de mucha abundancia. Recuerden ustedes que en esos tiempos la prioridad número 1 de la gente era tener alimentos para su subsistencia. Hoy día a lo mejor las necesidades son diferentes. A lo mejor la gente hoy día está pensando en viajar, en tener un auto más lujoso, qué sé yo. Pero en ese tiempo parece ser que la alimentación, el comer, era la necesidad número 1. Y cuando había escasez de comida, por supuesto, la catástrofe y los problemas eran enormes. Y entonces en este sueño se hablaba de los 7 años de abundancia y 7 años de escasez. Y después de contar todo este sueño con detalle, obviamente el faraón no podría haber tomado una mejor decisión, sabiendo la sabiduría de este joven. Y él decía, bueno, si él tiene tanta cercanía a Dios, evidentemente él puede salvarnos también de lo que vendrá en Egipto. Y textualmente dice, y dijo Faraón a José, puesto que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás a cargo de mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José, he aquí yo te he puesto a cargo de toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón se quitó el anillo, dice, de su mano, y lo puso en la mano de José, y le hizo vestir de ropas de lino finísimo, y puso un collar de oro en su cuello. A veces yo pienso la importancia de ser digno de confianza, la importancia de ser y de estar siempre cercano a las cosas de Dios. Tarde o temprano, las recompensas se van a recibir. Algunos podrán decir, yo conozco gente súper buena y que ya se ha ido de este mundo. Pero nadie quedará sin recompensa, mis queridos hermanos. Hay profetas que han muerto injustamente. Tendrán su recompensa. Hay algunos que sí han tenido la oportunidad de vivir experiencias y bendiciones aún en esta tierra. No sabemos los caminos de Dios, no sabemos los detalles de todo esto, pero lo que sí les puedo testificar, que si somos fieles, tendremos las bendiciones que se nos han prometido. Y era José de edad de 30 años, versículo 46. Fíjense qué simbólico también esto. Cuando fue presentado delante del faraón, rey de Egipto, y salió José de delante de Faraón y recorrió toda la tierra de Egipto. Podríamos decir que el ministerio de José partió en ese minuto a salvar a Egipto del hambre, de la muerte. Podríamos pensar en un Jesucristo también, que a la misma edad comenzó su ministerio, bautizándose, enseñando, buscando a quienes les iban a acompañar en este recorrido de 3 años que fueron intensos, en la cual invitaba a todos a ser parte de esta iglesia.
Finalmente, y ustedes terminan la historia, el hambre estaba por toda la tierra. Después de estos 7 años, vinieron los 7 años de escasez. Entonces abrió José todos los graneros, dice el versículo 56, y vendía a los egipcios, porque había crecido el hambre en la tierra de Egipto. Y toda la tierra venía a Egipto para comprar a José, porque toda la tierra había crecido el hambre. Este mundo está en hambre y deberíamos acercarnos a esa persona que nos puede dar el alimento que tanto necesitamos. Los simbolismos y las semejanzas son impresionantes de la vida de José con la vida del Salvador. Hay un cuadro muy descriptivo que está relacionado con las similitudes de José y de Jesucristo. Ustedes lo pueden ver en Ayuda de las Escrituras en su aplicación o en la página de la iglesia. Pero fíjense la cantidad de similitudes. Tanto José como Jesucristo, ambos fueron hijos amados. Fueron rechazados por alguno de los otros hijos de su padre. Hombres conspiradores se unieron contra ellos. Les fue quitada la ropa. Fueron traicionados por hombres llamados Judá. ¿Se acuerdan? Es la forma griega también Judá del nombre hebreo Judas. Fueron vendidos por el precio de un esclavo en su época. José por 20 piezas de plata y Cristo por 30. Pero exactamente era el mismo precio, la equivalencia al precio de un esclavo. El hermano mayor de José buscó en el pozo vacío. Rubén fue. El apóstol mayor, de mayor antigüedad de Cristo, lo buscó en un sepulcro vacío. Siguen las similitudes. Ambos vencieron una gran tentación. Se les acusó falsamente de iniquidad. Dieron a Dios la gloria por las cosas buenas que hicieron. No fueron reconocidos por quienes deberían haberlos conocido. Perdonaban de buena gana a los que se arrepentían, tanto José como Jesucristo. Y finalmente, ambos fueron los salvadores de su pueblo y proveyeron el pan que salva la vida. Mis queridas amigas y amigos, un gratísimo placer revisar estos capítulos, versículos que son, insisto, tan conocidos, pero que nunca es demasiado para aprender lo que está en las Escrituras. La Biblia, el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento son escrituras verdaderas. Reconocemos que en ocasiones puede haber algún problema de traducción, pero nosotros tenemos la gran bendición, y todos, de poder tener el Espíritu Santo con nosotros y recibir exactamente la información correcta cuando estamos leyendo. Tenemos las grandes ayudas del Libro de Mormón, de Doctrina y Convenio, de las palabras de los profetas vivientes, que nos orientan y nos ayudan también a enfocarnos en lo que es lo más importante. Hemos revisado la historia de José, un joven desde su nacimiento, un joven especial, que llegó a un lugar donde fue lleno de amor por su padre, por su madre. En la medida que fue creciendo, probablemente sus hermanos comenzaron a tener ciertos resquemores con él y terminaron, lamentablemente, casi atentando con su vida, pero finalmente lo vendieron. Y llegó a un lugar donde pudieron conocer su naturaleza, su carácter, su lealtad, su fidelidad. No tan solo con ellos, sino que también con Dios. Y donde se relacionó, él siempre intentó, y lo logró, ser el mejor. Él siempre atribuyó las cosas que él hacía a Dios, aun cuando interpretaba estos sueños. Nunca les decía que era una virtud que él tenía, sino que porque Dios era su voluntad. Y él simplemente era un instrumento en las manos de Dios. Qué maravilloso ejemplo. Fíjense dónde él llegó, de ser un esclavo,
de ser un hermano rechazado, llegó a ser la segunda persona más importante de este lugar poderosísimo como era Egipto. Y ya vamos a ver las próximas clases y partiendo con la próxima semana, las maravillosas historias que nos sigue entregando este libro extraordinario que es el Antiguo Testamento. Solamente quiero decirles que ese mismo Jesucristo que se menciona en cada una de nuestras clases es quien lidera nuestra iglesia el día de hoy. Él es el protagonista, Él es nuestro líder. Esta es su iglesia, la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. No tengo ninguna duda que esto es así. No tengo dudas que el libro de Mormón es la palabra de Dios y que fue guardado por tantos años para llegar justamente en estos tiempos y que nosotros pudiéramos tenerlo en nuestras manos y pudiéramos ser testigos de todos estos milagros que estamos viviendo, como es la restauración del Evangelio, como es ver profetas vivientes que estamos felices de tenerles y que estamos ansiosos siempre de escuchar sus consejos. Yo no tengo ninguna duda que tenemos hoy un profeta viviente, verdadero, de la misma categoría de los profetas que hemos y estamos estudiando semana a semana. El presidente Ock es un profeta verdadero, profeta, vidente, revelador. Junto al profeta tenemos a 14 hermanos más que están en sintonía con el Espíritu y que son testigos especiales y son profetas, videntes y reveladores. ¿Cómo no va a ser maravilloso? A veces estamos estudiando un par de capítulos, libros, en que un profeta salía y hablaba en relación a la voluntad de Dios. Hoy día tenemos a 15 hermanos que tienen este llamamiento de ser testigos especiales. Yo lo sostengo y no tengo duda que son personas de Dios. Mis queridos hermanos, muchísimas gracias por su lealtad, por estar ahí cada semana. Y como siempre digo, ojalá que puedan compartir estos contenidos con sus hermanos, en el barrio, en su familia. Esto nos ayudará a llegar a mucha más gente. Tenemos el desafío de llegar a mucha más gente, porque nuestro enemigo común está tomando ventaja en muchos ámbitos de este mundo. Uno de ellos es la internet y las redes sociales. Y si nosotros pudiésemos de alguna manera hacer el esfuerzo para que más personas puedan escuchar y ver estos contenidos, estaremos afectando positivamente la vida de algunas personas. Que el Señor les bendiga. Muchísimas gracias, insisto, por estar siempre ahí. Y comparto esto y nos juntamos la próxima semana sin duda. Y lo dejo con mucho amor en el nombre de Jesucristo. Amén.